Hola, bienvenida mi querida comunidad de Evolución Consciente Yo 2.0. Un día aquí un poquito lluvioso, pero con unas energías súper recargadas, aquí acompañada de Dilka, de Gabo y de Manuel. Y entonces aquí pues con un lindo capítulo para compartirles. El capítulo de hoy se titula Estableciendo límites saludables. Y entonces qué bonito ver cómo en los capítulos anteriores hemos desmenuzado toda esta dinámica de conocernos a nosotros mismos, porque empezamos, todo esto tiene que ver con autoconocimiento y luego ver cómo vamos a enlazar todo ese conocimiento que nosotros tenemos con nuestro exterior, porque la idea es que pues somos seres sociales, que nosotros nos relacionamos, pero en estas dinámicas relacionales que nosotros tenemos, es saludable establecer límites, definitivamente sí lo es. Y puedo decirles que para poder establecer límites, primero tenemos que aprender a reconocer, identificar cuáles son esos valores que nosotros, o sea, que son intrínsecos de nosotros, porque en la medida que nosotros los identifiquemos y los reconozcamos, es que nosotros podemos hacer la tarea de comunicar a los demás cuáles son y hacer esta dinámica de manera efectiva. Y yo puedo decirles que a mí yo me tardé muchísimo aquí. Me tardé muchísimo porque yo, como siempre les he comentado, pues me encontraba pelear conmigo misma y también pues tenía un quiebre también con todo mi alrededor, pues obviamente no sabía que no sabía. O sea, definitivamente pues ya hoy puedo decir que cuando tú no sabes que no sabes, entras como en un círculo allí donde te vuelves muy obtuso, por lo menos en mi caso, en mi caso. Y es hasta que te das contra las paredes cuando entiendes que primero tienes que detenerte, que hacer revisiones de todo eso. Y hay muchas cosas que están en el subconsciente o lo que, como ya hablamos, lo que son las creencias limitantes. Entonces, solo cuando yo pude entender que ya estaba empezando a saber un poquito, a tener conocimiento, a adquirir herramientas, fue que yo pude llegar y reconocer cuáles eran mis valores internos. Y de ahí no se queda, porque también eso es un trabajo de tiempo para luego llegar y trabajar, internalizar, para luego hacer la relación de comunicar esos límites que debemos hacer. Entonces, chicos, les dejo aquí para desarrollar este tema interesante. Tengo una pregunta. Buenos días a todos. Ujú. Buenos días. Qué entendemos cada uno de nosotros por límites? Esa es una pregunta Ujú. que Importante. sería bueno definir. Dilka, Bueno, eso que acabas de decir es importante porque a veces nosotros no sabemos qué son límites. No podemos diferenciar entre los límites y poner muros entre personas. Entonces, ahorita eh, yo tuve que definir qué era, con todo lo que pasó, Carol, cuando tú te haces esa introspección que te busca, que te conoces, que sabes cuáles son tus valores, que eso no es tan fácil como comerse una manzanita y tragársela. Eso es algo que dije, tiene tiempo. Me costó mucho determinar qué eran límites y qué eran poner muros entre una cosa y otra, porque como dice Carol, somos sociables y tú no puedes dejar de estar en esta sociedad. Simplemente tienes que aprender cuáles son tus valores y poner aquellos límites que tú sabes que eh, no es lo que tú quieres. Y es un poco difícil determinarlo cuando empieces este proceso. No sé si ustedes tendrán otra definición para que me acompañen con esto. Para mí, límite es saber hasta dónde pueden llegar, ¿sí? Hasta dónde me permito llegar y hasta dónde voy a permitir que las personas lleguen, ¿sí? Ya yo comienzo como tú dices, Dilka, a poner no solo sino un muro, sino como
una línea imaginaria donde si esto me afecta o no me afecta. ¿Sí me explico? Yo creo que es importante empezar a entender cómo va a afectar de manera y de qué manera está afectando. Cuando ya tú tienes una noción de cómo te va a afectar eso, tú sabes hasta dónde puedes llegar. Creo que se Fijo. desconectó Manuel. ¿Tú sabes Sí. cómo lo identifiqué yo? Yo lo identifiqué con la emocionalidad, porque se siente. Se Ujú. siente, llega un momento que la misma emocionalidad te dices, pero ¿por qué siento? O sea, porque de una u otra Porque me forma siento, ujú, porque nosotros me, sentimos esa presión que viene del exterior. Eso lo sentimos en nuestro interior, pero nosotros no sabemos qué nos pasa. Primero porque nunca nosotros aprendimos al hacer la lectura de qué nos dice nuestra emocionalidad, qué está Ujú, pasando. Entonces, a veces nuestro cuerpo establece por sí solo esos límites, porque ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo y nuestro cerebro? Si detecta digamos, Un eh, virus. no, siempre vemos como que una amenaza. O sea, el exterior nos amenaza, el cerebro está condicionado para eso. Entonces, cuando sienten una amenaza, probablemente tú vas a levantar un muro, que es lo que hace uno de forma, o sea, que hace el cerebro o el cuerpo de forma automática, pero es en llegar y observar, porque las emociones nos dan lectura de qué es lo que está pasando y qué estamos sintiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando tanto afuera como adentro? Porque tampoco, pues, o sea, la idea es llegar y buscar siempre los culpables afuera. Entonces, en esa medida, tú identificas esa emocionalidad y tú dices, wow, o sea, si es de afuera y lo reconozco, entonces ya yo empiezo a establecer límites, a comunicarlos, a establecerlos y comunicarlos. Pero en mi caso fue, o sea, la emocionalidad, observarme, ver qué es lo que está pasando, porque había determinados momentos que yo decía, "Ajá, pero ¿por qué? ¿O por qué con este evento? ¿O por qué con esta persona? ¿Qué es lo que está pasando?" Y yo dije, no, mira, vamos a revisar este evento y de forma consciente, porque es traer aquello inconsciente que nosotros tenemos al consciente. Emanuel, como te saliste un ratico, pues adelante. No sé qué pasó ahí, pero fue como algo de señal. Pero nada, en lo que estábamos hablando estamos alineados. Yo creo que cuando el momento yo empecé con algo para mí importante también, no solo como lo que tú dices emocional y eso, es aprender a decir que no. Porque creo que una de las herramientas en este proceso es entender que también decir que no está bien. Porque muchas veces permitir sí, 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 sin ningún tipo de conciencia te trae muchas cosas que tú después dices, ¿y ahora qué hago? En mi caso, en mi proceso de evolución de poner pues límites, yo tenía un tema de que, por ejemplo, a nivel familiar, yo solo decía sí, 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 venga, yo los ayudo, yo ayudo, ven que yo voy a ayudar. Y después me empecé a dar cuenta de que la palabra uno no ayuda a nadie, simplemente brinda herramientas. Y empecé yo a decir en qué espacio yo me saturé con tanta información o en qué espacio me saturé de tantos problemas, en qué espacio fue el momento en que yo permití decir sí, 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 sin tener ninguna conciencia de que de repente esa situación me iba a afectar más adelante. Entonces, cuando ya entendí, que aprendí, una de las cosas de poner límite es decir no, y no es porque queramos ser malos, sino simplemente que ya no está alineado, porque eso es lo que viene para mí se transforma en una carga. ujú. ¿Sí? Es tener conciencia de saber qué te va a favorecer y qué no te va a favorecer, porque muchas veces yo lo que decía era así, porque yo pensaba que ayudando a mi gente y montándomelos arriba en la carga, yo tenía que ser el superhéroe, ¿sí? Se transformó en una situación bien fuerte, porque llegó un momento en que yo tuve la carga de casi 9 personas encima mía y mi vida se había hecho como quien dice, ajá, y ahora lo tienes todo a ello, tú estás viviendo, ¿no? Sea, aprendí a empezar a entender de que uno diciendo que no, mira, esto no me gusta, no puedo, no estoy disponible para este espacio, o no tengo la responsabilidad de, me permitió tener como una vida más ligera y en ser más consciente. Y observando ese proceso, cuando yo empecé a poner el límite a las personas, decirle que no, me di cuenta que las personas comenzaron a evolucionar de una manera diferente, comenzaron a salvarse, pues, comenzaron a desarrollar sus habilidades y tú dijiste, ah, ya entendí por qué es importante también poner límites en la vida. Ujú, sí, totalmente. Para mí el límite es esa línea, ¿no? Que tú dices imaginaria, que aunque dices, no, tienes que poner límites, o sea, es eso que delimita dónde empiezo yo y dónde empiezas tú y dónde decidimos
ponernos de acuerdo para que tú no agredas mi espacio, ni invadas mi espacio, ni yo invada el tuyo. A veces el espacio puede ser físico, a veces el espacio puede ser emocional, pero definitivamente es un espacio. O sea, de hecho, leía cuando me preparaba para este podcast de hoy, estaba escuchando un tema de Bucay y es interesante porque decía, el límite une o separa, ¿no? O sea, la frontera une o separa. Y entonces es interesante porque él decía que las dos cosas, porque cuando dos personas están cerca, si están distantes, probablemente, muy distantes de muchos puntos de vista, muy probablemente no requieras poner límites, o el límite sea muy poco útil, pero cuando estás cerca es donde el límite se vuelve mucho más protagonista, ¿no? Y es donde se puede generar más fricción, porque entonces yo trato de entrar a tu espacio y entonces tú dices que no. Y hay una frase que dice que eh, cuando dices que no sin culpa te liberas y aprender a decir que no y a veces ponerse el límite a uno mismo, porque fíjate que tú decías, Manuel, dices, no, yo me empecé a dar cuenta que tenía como 9 personas encima, y evidentemente, si imagínate ponerte 9 personas encima, uno queda así todo como tripado, ¿no? Y eso me pasó a mí también de alguna manera, y paradójicamente pasa con los vínculos que tienden a ser más cercanos. Y entonces ahí es donde uno empieza a darse cuenta de que primero uno lo está pasando mal a través de las emociones y dice, aquí hay algo que no está funcionando. O sea, y entonces paulatinamente, a veces por un libro, a veces por alguien, a veces por algo, te das cuenta de que eso se trata de que hay un límite que no estás poniendo, o sea, estás impidiendo, no estás levantando un espacio que te cuide y cuide al otro, porque pasa lo que decía Manuel, lo que se paradójicamente empiezas a agredir al otro, incluso por no poner tú mismo el límite. Y es brutal Ujú. eso, brutal, brutal. Una de mis experiencias, también podríamos hablar de tipo laboral, ¿no? Muchas veces a nivel laboral nosotros no ponemos el límite porque nos da miedo. ¿Por qué? Por ejemplo, Ujú. ojo, eso yo lo aprendí con el tiempo. El trabajar 8 horas estables y ser lo más productivo es importante, pero uno no pone un límite y comienza, ay, porque es que voy a dar más, es que necesito mejorar, es que doy, cuando vienes a ver, trabajas más de 10 horas, 12 horas, tu vida se te va dentro de un ciclo laboral y te das cuenta que empiezas a perder el tiempo. ¿En qué sentido? La integración familiar, no llega a ese equilibrio, porque entonces a veces entonces uno piensa como que es que no voy a trabajar más es que si yo no trabajo más de 8 horas no soy efectivo. O si yo no trabajo más de estas 8 horas, mi jefe va a pensar que soy un mal empleado, que no tengo compromiso con la empresa. Señores, a nosotros nos pagan por 8 horas, por decirle algo. Y uno tiene que ser lo más productivo y ejecutar en ese periodo de tiempo todas nuestras capacidades, sin sentirse culpable. Simplemente hasta aquí. Y muchas veces yo lo vi, porque yo pude ser de esas personas que señalaba y le decía a un compañero, pero él se va enseguida puntual. Y hermano, eso también es tener límite en a nivel personal o laboral, porque eso también después, si no te das cuenta, trae unas consecuencias bien importantes. Tienes distancia con tu familia, tienes pérdidas de muchas cosas porque simplemente te enfocaste 100% a una pasión que sería el trabajo y te olvidaste de tener un poco de vida personal y de decir, hasta aquí es mi lugar. Ujú. Y una pregunta, ¿cuál ha sido ustedes que han sentido que ha sido el vínculo más difícil en el que han tenido que poner un límite? Yo creo que con los hijos, por lo menos en mi caso. En mi caso, porque es que termina uno primero yo no sé, o sea, pienso que es por creencias limitantes. Ok. Termina uno cuando uno es padre, madre, pues uno es muy sobreprotector. Y entonces creo que se alinea un poco con lo que decía Manuel, porque es que te los cargas a veces encima y entonces no te das cuenta que no les está permitiendo su propia evolución, porque te los cargas encima. Entonces, esa dinámica es muy fácil porque eso es o sea, todo el mundo se acomoda. Las personas se acomodan y se es fácil, pero es que para que yo voy a resolver si a mí ya me resuelven. Y eso fue lo que a mí siempre me pasó. Hasta que un día, es más, creo que fue en una terapia que yo fui, donde me hablaron de las intervenciones. Pero es que tú todo el tiempo andas interviniendo en el crecimiento de los demás y no los dejas. O sea, las personas tienen, por lo menos en el caso de los hijos, ellos tienen que aprender a evolucionar por sí mismos. Ellos tienen que darse sus golpes, ellos tienen que aprender a tomar decisiones, ellos tienen que aprender del fracaso. Pero uno
en su intención, de buena intención siempre, de llegar, no, pero es que si yo me di mis golpes y mis fracasos, yo voy a evitar que a mis hijos no les pase eso. Entonces, siempre en una intervención, siempre llegando, evitando, es que no puede ser así. Mm. Primero, precisamente como lo dice Manuel, estás interviniendo en su propia evolución y dejarlo que. Entonces, ¿cuál es la función de padre? Guiarlos, porque ellos tienen alas, alas para volar. Entonces, Ujú. allí, ese es un detallito que, Sí. mira, Para mí eso sí es el del más difícil, no el único, pero sí, de hecho me pasó hace 2 días, ayer que el domingo fue el Día del Padre y el sábado estaba con Matías y veníamos de haber estado el día juntos haciendo algunas cosas, estuvo un partido de fútbol, no sé qué, y él estaba obstinado en la noche, obstinado, y me ha dicho una cosa, él estaba queriendo hacer algo ir a no sé dónde, y yo decía, "No, pero es que nosotros tenemos el plan de ir a no sé dónde", y eso generó una resistencia emocional en él, y me ha dicho una grosería del tamaño que no les puedo explicar. Lo que me quería salir instantáneamente era el patrón, digamos que en mi casa no es que me golpeaban a cada rato, pero cuando en algún momento yo crucé un límite, muy marcado, la consecuencia tenía que ser muy marcada para que se dejara claro que había cruzado un límite. En cambio, entonces yo tuve que contenerme porque lo que yo quería era literalmente darle un toque técnico, aunque yo nunca le he puesto una mano a él encima, pero eso fue lo que, o sea, yo lo reconozco, eso fue lo que me nacía hacer, pero dije, no, eso no lo voy a hacer de esa manera y me puse un límite a mí para evitar tener que cruzar un límite físico también de él y decir, ¿y ahora cómo tomo una mejor decisión que permita que esto sea un proceso de educación, un proceso educativo para habilitarme y habilitarlo y educarlo? Porque aprendemos a poner límites también a través de cómo nos ponen límites. ujú, Entonces, en este caso de los hijos, de los padres. Entonces, y el precio, uno de los precios que pagué fue que al día siguiente no nos vimos porque yo necesitaba que de alguna manera hubiese una consecuencia, porque él estaba muy ilusionado con el tema. eh, y al final la dinámica fue esa, ¿no? O sea, poner un límite a veces contempla educar al otro y por amor propio, por uno y por el amor propio que le tienes al otro, pues mira, esta línea no la cruzas, por amor. Un poco con los hijos es un poco complicado, pero entendí que debía hacerlo primero porque ellos tienen que volar, como dice Caro. Ellos tienen sus propias alas y hasta que ellos no se den cuenta que no nos necesitan, no van a tener ahí, o sea, usándonos y nosotros no vamos a ponerle límites a lo que ellos requieran, porque siempre van a necesitarnos, siempre van a pedirnos una ayuda, pero hasta que ellos no puedan volar solos, vamos a tener ese detalle de no tener límites con ellos. Eh, a mí me pasó muchas veces con amistades y ahorita en el mundo que yo me muevo, yo tengo que tener límites porque hay cosas que no están alineadas a mis valores que yo no debo pasar. Y a mí esto de los límites me llegó muchísimo porque tuve que cortar con muchas cosas que como dice Manuel, yo decía que yo estaba ayudando y realmente lo que estaba era cargando. Estaba era cargando cosas que no me comprometían a mí, no eran responsabilidad mía, pero las hacía. Entonces, poner límite para mí ha sido fundamental en este crecimiento y en estas mejoras que yo he hecho para mí. Y así mismo se ve repercutido en mi alrededor, porque ya saben hasta dónde yo llego, ya saben cómo pueden contar conmigo y ha sido sano. Y en las relaciones de pareja, más que todo, esto de poner límites es sumamente importante, porque hace que la pareja se fortifique, se fortalezca, porque sabe hasta dónde puede llegar uno y puede llegar el otro y se respetan más que nada. Así lo veo. Este tema para mí todavía es importante porque hay cosas que todavía estoy trabajando
Y le digo a los que nos escuchan que es que nosotros no todo lo estamos haciendo de una vez. Todavía tenemos partes que estamos procesando. Mira, Ya, hablando de las ya, ya, parejas, ¿qué? llegamos a los 20 minutos, chicos, para que sepan. Ok, Poniendo un límite aquí en el podcast. ok, poniendo un límite, hasta ahí. ¿Nos quedan cuántos? ¿Cinco? 5. Mira, yo creo que es importante, yo creo que la última relación que yo estuve y ponerle límites me enseñó, porque también me puse a poner límites. La persona me decía, hasta aquí. Y eso al principio, también es importante que ahí, también, también como nosotros, nosotros ponemos límites, nosotros hacemos esto, pero ahí también hay nuestras parejas que también nos dicen, Tal hasta cual. aquí puedes, que eso también es bueno y de verdad que se construyen relaciones sanas. Por ejemplo, para mí un límite importante, y se lo digo abiertamente, el celular es algo personal y yo ahí, en ese gesto, estoy siendo emocionalmente consciente conmigo. Porque yo le puedo decir a esa persona, este es mi celular, esta es mi vida personal, no tienes que revisar. Y eso me lo enseñó esa persona me dijo, ven acá, los límites son estos, ni tu celular, ni mi celular. Mira, y eso genera una tranquilidad después, porque resulta acontecer que no, ese simple límite, entender de que mi teléfono es personal y que tu teléfono es personal y que no tienes que estar averiguando lo que tengamos que hacer, hace que la relación se transforme como más sana, más tranquila y empiezas tú a vivir como en un espacio donde tú dices, verdad, es que sí, porque muchas veces hay temas de relaciones de que tengo que revisar qué estás haciendo, eso es confianza, no, 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 esos son límites, hermano. Sí, total, pasa por Mm. acuerdo, definitivamente, fíjate, porque no es que no se quiera tratar de o algo, sino que cuando vas a voltear a ver está la línea ahí que se acordó y que te recuerda, bueno, de ahí no va a pasar. Y si la pasa, el otro te puede con derecho y autoridad decir, conversamos que esa línea ahí no se pasaba, ¿qué pasó? ¿Por qué la tratas de cruzar? Y entonces ahí se genera, ojalá fueran más espacios en la posibilidad de poder generar las conversaciones que generan los límites para que entonces después, si alguno se agrede, los valores estén siempre al cuidado, ¿no? Claro, Y porque bueno, en la chicos, medida que ya tú estableces los límites, los comunicas, entonces ya la relación se basa sobre el respeto y la Ujú, confianza, porque ya yo ujú, los comuniqué, ellos, o sea, yo les digo, eso son algo que es privado, eso es privado. Entonces, al ujú. establecer esos sí, límites, o sea, eso es súper saludable. Entonces, pero total. esa dinámica de la pareja, pues ahí tiene sus bemoles, porque también tiene que ver mucho con creencias limitantes y con cosas y con generalizar bueno, entonces, pero eso da para otro tema también. Claro que Bueno, sí. como siempre decimos, esto no acaba nunca. Este crecimiento no acaba Sí, nunca. Esto es de día a día, de que siempre, todos los días busques ser tu mejor versión. Entonces, para mí, cada podcast o cada capítulo que hacemos, lo hacemos con mucho amor, para que ustedes sepan que esto es del día a día. Nosotros, estas cuatro personitas que están aquí, todos los días hacemos nuestra intención de ser nuestra mejor versión. Es así, es total, así. es Un día a así. la vez vamos mejorando, un día a la vez vamos desarrollando y un día a la vez vamos transformando. Pues yo creo que ya Así. nuestro tiempo se nos está acabando. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por confiar y bueno, sigámonos entonces para que estemos conectados en este crecimiento personal. Caro para Vale. despedir y Gabo. Gracias, gracias por acompañarnos. Este crecimiento personal muchas veces es muy solitario y es porque cuando establecemos límites, o entonces a nuestro exterior no le gusta mucho, entonces ya empieza solo, empieza a despejarse el camino. Entonces, pero no se afanen, no se afanen porque digo, o sea, cada uno tiene que hacer su propia tarea y aquí no es de copiarse del otro. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Bueno, Gabo. y por mi lado, poner límites no es egoísmo, es una forma de amor propio. Así que Exacto. estamos en contacto. Cuídense mucho y gracias a todos por escuchar.